Vamos a modelar ahora un poco más, en forma más sofisticada, el tema de cómo ingresa el CO2 al océano. Para ello, en vez de tomar sencillamente una interfaz y no preocuparnos por la estructura, vamos a modelar un poco cómo es la interfase entre el océano y la atmósfera. En este diagrama tenemos acá, en este eje, la altura. Esta es la superficie del mar. Todo lo que está aquí de color rojizo es sobre el mar, o sea, en la atmósfera, y todo lo que es azul es dentro del océano, o sea, en el agua. Y aquí tenemos lo que se denomina la capa de masa acuosa. Esta es una capa que tiene propiedades especiales porque está justo, es un tipo de película. Recuerden que es, o sea, no recuerden, vean que es 0,2 milímetros máximo, es menos de 0,2 milímetros. En consecuencia, es una capa donde se absorbe el CO2 y forma un film encima de la superficie. Y es muy delgado. Y de hecho, por eso la concentración, recordemos que la concentración se mide ahora en esta dirección, o sea, este es el eje de la concentración. Acá yo tengo una cierta concentración más alta, esta distancia es la concentración. A medida que voy bajando para acá, la concentración va a ser más chica que esta distancia. Así que esta es la capa donde tengo una alta concentración de CO2. Y acá hay una segunda capa, que es la que se llama la capa de borde viscoso, que tiene una cantidad todavía decente de CO2. Más acá abajo tiene la cantidad constante que hay en todo el perfil para abajo. En el aire ocurre algo similar. Tenemos una zona donde hay menor concentración. Acá era mayor concentración, aquí tiene una menor concentración, como en esta parte acá, que es menor, y que en este minuto acá arriba va a los valores habituales que yo tengo en el aire. Nuevamente es una capa, la de borde de aire, bastante delgada, es hasta 1 milímetro, no es muy grande que se diga. En consecuencia, y se genera porque este CO2 que se encontraba acá fue absorbido y se encuentra en esta capa. Ya no puede ser absorbido más, porque resulta que esta capa, primero por difusión, tiene que entregarlo hacia abajo. O sea que primero entra a esta, satura esta capa lo entrega hacia el interior por difusión y con eso genera nueva capacidad que va a ser absorbida y manteniendo en consecuencia esta zona con una menor capacidad. Así que tenemos dos grosores y ahora viene el proceso. El proceso es, primero vamos a modelar cómo la resistencia que el aire opone a que llegue a la superficie. Después vamos a modelar el hecho que hay que pasar la superficie, la interfase, y después finalmente la resistencia que opone el agua que entre el CO2. Y después viceversa, aquí es la resistencia que vía el agua llegue a la superficie, la resistencia que pase hacia afuera y después la resistencia que atraviese para llegar al aire. Así que para poder hacer eso, vamos a introducir primero la proporción entre las concentraciones, que es lo que maneja la interfase, como resistencia a la interfase, que es este alfa, que es la concentración de CO2 en el agua dividido por la concentración de CO2 en el aire. O sea que si yo ahora lo despejo de esta forma, si me dan la concentración en el aire, yo sé cuánto es la concentración que yo voy a tener en el agua, en la capa acuosa, básicamente. Es directamente el valor que yo tengo acá del CB y este es el CA. Ahora, lo otro que yo necesito es saber estas constantes de aquí. Aquí como ejemplo, aquí está puesto como ecuación de difusión, aquí está como constante. Yo tengo un flujo que va a depender de la constante de transferencia multiplicado por la diferencia de concentraciones, justamente la que puedo calcular con las concentraciones correspondientes. Y aquí voy a tener que esta constante va a tener la letra W cuando estoy teniendo la pasada del agua al aire, pero aquí voy a hablar de un KVT total o un K total de B. Aquí va a tener todas las resistencias integradas en una. Y después voy a tener la inversa, que es cómo estoy entrando, que va a considerar el K desde afuera del aire a la pasada para una interfase hasta después dentro del agua. O sea que este aquí es una forma genérica, debería que ponerlo sin el omega como K, representando esos K que vamos a justamente calcular. Así que ahora vamos a primero modelar el K en el aire, cómo paso a través de esta zona de acá. Y eso se modela a través de este K, que es básicamente una velocidad de transferencia. Es la velocidad con que estoy atravesando en promedio esa zona, que va a ser igual a la constante difusión en el aire, perdón, a la constante difusión en el medio acuoso, no, eso de estar malo, esto debe ser en el aire, dividido por el grosor de la capa en el aire. O sea, está dividido por este grosor. Este grosor es la constante difusión en este medio de acá. Con eso yo calculo el KB. Y después yo voy a calcular el KB ahora, perdón, el otro era el KU.
No sé por qué aquí sale KB, esto debería ser K. Ahí sale KU, perdón, KU. Ahora viene el KB, que es el K en el agua. Va a depender ahora de la constante difusión en el medio acuoso dividido por la tensión. La tensión es la que está ahora manejando el tema porque está asociado a la velocidad. Si miramos Schmidt, el modelo que hicimos originalmente de cómo se estaba moviendo, había un tema con la tensión que había logrado una velocidad. Está escondido dentro de eso todo el tema de la problemática de la velocidad. De esa forma yo calculo el KB, que es la velocidad de transferencia dentro del océano, dentro de este sector de acá, de ir desde acá hasta la superficie. Ahora con eso podemos definir resistencia. La resistencia es sencillamente el inverso a lo que es la transferencia. La transferencia dice qué tan rápido avanzo, la resistencia es el inverso que dice qué tanto me opone el sistema. Y lo defino sencillamente como la inversa del K. Aquí hay que tener un poco cuidado, la literatura habla del KU para el aire, sin embargo la resistencia la tilda con una A de air. O sea que en la resistencia yo, si tengo que lo calculé con la constante difusión del aire más el grosor de la capa, yo voy a obtener acá un K, que lo puedo calcular, y con eso a la inversa voy a obtener la resistencia correspondiente. Lo mismo puedo hacer con la del agua. Yo tengo aquí la constante de transferencia, perdón, del agua, y con eso puedo calcular lo que es la resistencia del agua. Y si yo tuviera ahora la total, podría tener la resistencia total. O sea, este sería el factor, la velocidad de transferencia del sistema agua, interfase, aire. Y eso me daría, si lo pudiera calcular, me daría la resistencia del sistema completo de agua, interfase, aire. Y algo similar puedo hacer con el aire. Acá yo tendría una constante, una velocidad de transferencia del aire interfase agua, y eso me va a dar la resistencia del sistema completo. Ahora, ¿cómo construyo estos Ks o estos Rs? Es más fácil construirlo con la resistencia, de la siguiente forma. La resistencia en el aire total va a ser la resistencia en el aire más la resistencia de la interfase multiplicada por la resistencia en el agua. La multiplicación se debe a que este es el cuello de botella. Si este es 0, este acá no tiene ningún papel que jugar. O sea, perdón, si este aquí fuera infinito, en el sentido de que la resistencia es muy grande, en ese minuto yo no podría achicarlo a través de la resistencia del agua. O sea que por eso aquí la multiplicación me asegura que yo primero tengo que pasar sobre eso y en ese caso este me va a corregir esta de acá o va a dificultar adicionalmente esta de acá. Así que de esta forma yo puedo calcular la resistencia total porque yo ya pude calcular la resistencia para el aire, pude calcular la resistencia para el agua y por las concentraciones pude calcular también el alfa. Así que yo tengo todo aquí para calcular y puedo de ahí volver a esta ecuación de acá para calcular el K correspondiente porque ya tengo este valor de acá. Y algo similar se puede hacer para lo que es del aire, o sea, del agua al aire. Del agua al aire primero tengo que vencer la resistencia del agua, después tengo que vencer la interfase y si logré vencer la interfase voy a tener que vencer la resistencia del aire. Y acá nuevamente también como tengo este valor, este valor, este valor, puedo calcular esto y como conozco entonces todos los factores, puedo calcular a la inversa este K. Ahora, hay una forma también directa. Yo puedo tomar esta ecuación y aquí escribir la inversa del K total, la inversa del K para el A, que es el KU, y acá la inversa del K para el B, que es el KV. Y eso da esta expresión de acá. Aquí está la ecuación total, aquí están el inverso de aquí está el inverso del otro, acá el alfa queda tal cual, lo puedo sacar de la tabla de las concentraciones, o sea, de la ecuación de las concentraciones, y me queda de esta forma. O sea que si a mí me dan los K y quiero calcular K, no tengo que hacer el camino a través de la resistencia. Y lo mismo ahora para la parte del aire. Yo tengo aquí las sumas con esta multiplicación. Yo sé que esta es el inverso del Ka, yo sé que esta es el inverso del Kb, así que si yo reemplazo acá y tengo todavía la que se asocia a esto, lo puedo escribir de esta forma. Consecuencia, resumiendo, tenemos un modelo en que podemos calcular los Ks para cada uno de los lados, podemos calcular la resistencia total y podemos construir la resistencia del paquete completo.
que tiene la ventaja que es bastante más detallado, tiene los factores de la superficie, me da cómo yo lo puedo influenciar, incluso me da a la tensión que va a existir por el efecto del viento. O sea, el viento, la velocidad del viento también está entrando, de modo que todo lo que vimos antes con el tema del viento también está siendo partícipe de este modelo. Esto es la forma para modelar justamente este paso en una forma un poco más sofisticada de lo que habíamos hecho antes.